Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estoy con el capítulo número 10 para los alumnos de segundo año de secundaria. El tema de hoy es los viajes de los portugueses. ¿Y qué cosa vamos a hablar aquí en los viajes de los portugueses? Vamos a hablar de la historia en cómo Portugal se lanza al mar para poder encontrar una nueva ruta hacia la India. Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, habíamos quedado que los europeos habían estado buscando una nueva ruta para llegar a la India, ya que la ruta anterior, esa ruta de la seda, la ruta de las especias que antes tenían, fue bloqueada porque los turcos habían tomado Constantinopla y gran parte de ese sector. Los portugueses son los que se van a lanzar al mar para investigar a ver si encuentran una nueva ruta. También lo van a hacer los españoles, ¿ya? Pero van a tomar un camino distinto. Quiero entonces resaltar que estos dos, los portugueses y los españoles, tenían una posición bien privilegiada por estar bien cerca al Océano Atlántico y al Mar Mediterráneo. Si vemos las cosas con un mapa vamos a entenderlo mucho mejor. Aquí, por ejemplo, voy a agrandar esto aunque no se vea muy bien. Acá tenemos la península ibérica. Aquí en la península ibérica tenemos a Portugal y tenemos a España. Estos dos se encuentran entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo que se encuentra aquí. Una posición bien privilegiada para iniciar las exploraciones marítimas. En cambio, el resto de Europa que está en el centro no puede porque están muy alejados. ¿Está bien? Por eso que estos dos, España y Portugal, van a ser, digamos, van a ser los principales personajes de esta historia. ¿Ya? Vamos a iniciar hoy entonces con la historia de los portugueses, a ver qué camino tomaron. Bien, ya sabiendo esto, otro antecedente inmediato a esto, podemos decir que todos los europeos tenían aún ese espíritu de cruzada, aún se sentían que estaban dentro de esas guerras de cruzadas contra los turcos otomanos. ¿Ya? Porque recuerda que los turcos habían tomado Constantinopla, habían tomado esa parte de la ruta y dijeron, no, ¿sabes qué? Para ya no seguir con problemas con los turcos, vamos a darles la contra y vamos a buscar una nueva ruta, ¿no? Entonces ellos tenían todavía ese espíritu de cruzada, ¿no? Ese espíritu de guerra santa. Tercero, España y Portugal firman un tratado para que, bueno, entre ellos no haya problemas en las expediciones. Cada uno de ellos quería tener su área de expedición para que no choquen con el otro. ¿Ya? Ese tratado es el Tratado de Alcazovas Toledo, ¿ya? Firmado entre Portugal y Toledo, digo, y España. ¿Está bien? Por eso se llama así, Alcazovas Toledo. Aquí se dividen las zonas de exploración en el Atlántico y este mapa justo es el Tratado de Alcazovas firmado en 1779. Esta es la línea que divide las zonas de exploración. Como vemos, España y Portugal se encuentran aquí y a España le toca investigar esta parte, mientras que Portugal puede investigar por esta parte. ¿Está bien? Lo que le da oportunidad a Portugal para que pueda bordear las costas de África y pueda llegar finalmente a la India. Pero España no va a tener esa oportunidad, así que o bien navega por el norte, que es muy frío por acá, o aceptan el proyecto de Cristóbal Colón, que más adelante se va a presentar y dice, oye, ¿sabes qué? Podemos dar la vuelta al mundo, ¿qué les parece? Puedes navegar por el oeste y llegamos al este. Proyecto muy loco que obviamente en el principio no lo van a aceptar, pero más tarde o temprano lo van a hacer, ¿ya? Por eso que los portugueses van a tener este privilegio, ¿no? De poder navegar por estas costas. Esa es la historia que vamos a ver. En 1415, el príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal Juan I, es quien va a fundar la primera escuela naval en Portugal, la Escuela Naval de Sagres. Primera escuela naval considerada en el mundo también. ¿Está bien? Bueno, dicho así, fundada con el nombre de Escuela Naval. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de ello? Cuando Enrique el Navegante funda la Escuela Naval en Sagres, permite que los navegantes tengan una instrucción un poco más adecuada, que también hayan jóvenes que quieran estudiar en navegación también. Pero otra cosa, la Escuela Naval también funciona como una reunión, un punto de reunión de todos los navegantes que vengan de diversas nacionalidades, incluso hasta italianos estaban ahí. ¿Está bien? Y esto va a provocar intercambio de conocimientos científicos, conocimientos geográficos, y va a ayudar a la navegación, pues obviamente, ¿no?
Por eso es importante la Escuela Naval de Sagres. Ya. Ahora, con todo esto ya sabemos entonces que los portugueses tenían bastantes buenas condiciones para poder realizar sus viajes marítimos. Vamos a iniciar entonces con ello. Están divididos sus viajes en 3 etapas. La primera etapa, que es el reconocimiento de África. La segunda etapa, que ya es cuando ya llegan casi al sur extremo de África. Y la tercera etapa es cuando ya llegan obviamente a la India. Lo vamos a ver paso por paso. En la primera etapa los portugueses logran descubrir tierras como por ejemplo isla de Porto Santo, que así le van a llamar, la isla de Madeira, ya saben por qué, ¿no? Por la cantidad de árboles cantidad de árboles de los cuales pueden aprovechar su madera, ¿no? Islas Azores en 1432 y Cabo Bojador en 1434. Algo muy importante que quiero destacar acá es que a pesar de que, no solamente se estaban colonizando estos lugares, sino también a la gente que vivía ahí se los estaba esclavizando. Bastante población africana va a ser perseguida y después va a ser vendidos como esclavos. Esa va a ser, digamos, una de las cosas que los portugueses van a realizar durante estas expediciones. ¿Ya? Y aquí tenemos un mapa más o menos de cómo nos puede ayudar a entender ello, ¿no? Que ellos parten de Lisboa y hacen sus primeras investigaciones. Islas Azores, Cabo Verde, etc. ¿No? Están iniciando recién. En la segunda etapa tenemos a 2 entes principales, que son Nuno Tristão, que llega a Cabo Blanco, ¿ya? Golfo de Guinea y la Tierra de los Negros. Así le van a llamar a un pueblo también, la Tierra de los Negros. Especialmente en estos lugares son donde se va a llevar a cabo esa persecución a la población africana y se los van a llevar a vender. El tráfico de esclavos realizado por los portugueses. Bien, Pedro de Sintra llega a Sierra Leona en el año de 1460 y ya estamos viendo entonces que poco a poco están cada vez descubriendo más territorios. Ya llegaron a Guinea, ¿no? Como ven acá, ya llegaron al Golfo de Guinea y poco a poco ya están pasando por el Congo y van a ir llegando hasta el sur de sur de África. Y aquí es donde va a haber lo bueno, porque la parte del sur no va a ser tan fácil cruzar. Un hombre sí lo va a poder hacer, que ya vendría a ser Bartolomeo Díaz. Pero para llegar a ello, primero hay que mencionar el descubrimiento de Diogo Cao, ¿ya? En las desembocaduras del río Congo en el año de 1482. Ese ya es la tercera etapa. Ahí llegó al río Congo, ¿no? Acá está, el río Congo. Bartolomeo Díaz, algunos le llaman Bartolomé Díaz simplemente, que es lo mismo, llega al Cabo de las Tormentas, al cual después de pasar por ese cabo le va a llamar Cabo de Buena Esperanza, la va a renombrar. Eso se encuentra al sur, al extremo sur de África, ¿ya? Al extremo sur de África en el año 1487. ¿Qué es lo que pasó aquí en el Cabo de Buena Esperanza? Espérense, creo que acá yo tengo una imagen mejor. Ahí está mejor. Bien, estábamos aquí, ¿no? En el río Congo, de Diogo Cao, que había descubierto, y ya llega pues la expedición de Bartolomeo Díaz. Bartolomeo Díaz llega hasta acá. Ahí dice la ruta de Bartolomeo Díaz, el verde. Cuando llega Bartolomeo Díaz acá al extremo sur de África, acá no lo va a pasar muy bien, porque las olas, los mares, el movimiento de la marea es tan drástica que los hacen casi perecer. Parecía que esta expedición se iba a hundir, ¿ya? Pero logran soportar toda la noche de ese día, cuando pasaron por el Cabo de las Tormentas. A la mañana siguiente vieron que las cosas se habían calmado totalmente. Ya no era el cabo de esas tormentas intempestuosas que habían llegado, sino era un cabo más tranquilo ahora. Las aguas eran calmas y entonces Bartolomé Díaz decide renombrarla. Ya no Cabo de las Tormentas, sino Cabo de la Buena Esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de poder llegar a la India. Esa es. Y ahora viene el último que quiero rescatar acá, que es Vasco da Gama. Podemos decir que sí llegó a la India, llegó a Calicut, al puerto de Calicut en 1498. 1498.
Grábense por favor esa fecha porque más adelante lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Aquí. Bien. Entonces, llegamos a Cabo de las Tormentas porque la ruta de Vasco da Gama va a seguir la misma ruta que siguió Bartolomé Díaz. Pasa por el Cabo de las Tormentas, llega a Sofala, a Zanzíbar y finalmente llega a Calicut. Esto ya son las Indias. Finalmente logró hacer la hazaña que todo Portugal esperaba, ¿no? Año de 1498. Bien, entonces, aquí ya podemos decir que con esto los portugueses por fin llegaron a la India y ya tienen su propia ruta para poder comerciar. Pero ¿qué es lo que pasa? 6 años antes, en 1492, Colón había llegado a América. Él no sabía que había llegado a América, él pensaba que eran las Indias. Y ahí hubo un problema, pues cuando Portugal se enteró de que Colón había llegado a la India, porque eso es lo que dijo Colón cuando él regresó de su primer viaje, entonces los portugueses tuvieron que apurar las cosas, y por esa razón que Vasco da Gama pues después ya llega en 1498, ¿ya? Eso es lo que pasó, ¿ya? ¿Y qué pasa? Portugal y España después se van a tener que firmar otro tratado porque dicen, ambos hemos llegado a la India, así que vamos a tener que fijar una línea divisoria para decir qué parte es tuya, qué parte es mía, pues, ¿no? Qué parte nos corresponde a cada uno navegar, explorar, eso, ¿ya? Entonces, eso ocurre porque Colón había dicho que había llegado a la India, ¿no? Entonces, eso creo que queda claro, pues, ¿no? Miren, imagínense que, o sea, en ese tiempo toda la gente pensaba que el mundo era esto nada más, ¿no? Europa hacia África. Pero mientras esto no existía, ¿no? Entonces, cuando Colón hizo, ¿se acuerdan, no? Ese viaje que él propuso, que al final los reyes católicos de España aceptaron, él siguió navegando y llegó a estas tierras. Pero él pensó que había dado la vuelta al mundo y había llegado en sí a estas tierras. Por eso dijo, he llegado a la India. Y por eso que a los primeros habitantes que estaban acá en América no les llamó con otro nombre más que indios. Les dijo, he visto indios. Y se llevó a indios allá al rey de España, ¿no? Para decirles, mira, he llegado a la India, ¿no? Había llegado a América. Y así iba a hacer 4 viajes sin saber que había llegado. De ahí, como les digo, España y Portugal se dividen la zona de exploraciones, que eso ya viene a ser un tema posterior. Descubrimientos posteriores. Pedro Álvarez Cabral, un portugués que llega por primera vez al Brasil en 1500. Cuando ya España y Portugal decidieron dividirse las tierras, hay una parte que le va a tocar a Brasil. ¿Ya? Pero hay una parte que le va a tocar a Portugal. Y esos son la parte este de Sudamérica, ¿no? Esta parte. Esto le va a tocar a Portugal, porque aquí va a pasar una línea. Mira, por donde paso el cursor, por ahí va a pasar una línea. Por donde paso el cursor, ¿ya? Aquí se van a establecer los primeros colonos portugueses que van a llegar. Y por eso es que acá Brasil pues se funda. Por eso Brasil habla portugués, bueno. Ahí está. Jorge Álvarez llega a la China en 1514. Y Francisco Seimoto llega a Japón en 1543. O sea, las exploraciones se seguían haciendo, tanto para el lado oeste como para el lado este. Estaban haciendo más exploraciones y más descubrimientos. O sea, no se detenían, ¿ya? Y bueno, entonces ahí es donde se terminaría la historia de los viajes de los portugueses, ¿ya? Ahora, vamos a resolver el libro porque también hay preguntas ahí que tenemos que terminarlas. Vamos con la página 177, 178 y 179, por favor. Bien, aquí ustedes ya saben que había trabajado el libro anteriormente, pero lo que consiste esto, ya saben, es entender el porqué de esas respuestas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿en qué consistió el Tratado de Alcazobas-Toledo? Ese tratado era para dividirse las zonas de exploración, ¿se acuerdan? ¿Entre quiénes? Entre España y Portugal. Y esa zona de exploración, esa línea va a dividirse el Océano Atlántico, pues esto. Dividen las zonas de exploración en el Océano Atlántico. Ahí está. 2. ¿Qué motivos religiosos llevaron a las exploraciones territoriales? ¿Qué motivo religioso los llevaron a hacer estas exploraciones? El espíritu de cruzada fue uno de los motivos religiosos que los llevó. Aún mantenían ese espíritu de cruzada. La Guerra Santa. 3.
¿Cuál sería la principal ventaja que tenían Portugal y España? Yo les comenté, ¿no?, que Portugal y España tenían un lugar bien privilegiado. Un sitio, una posición geográfica bien privilegiada porque estaban entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Esa fue su principal ventaja. 4. ¿Qué fue la Escuela Naval de Sagres? La Escuela Naval de Sagres fue una institución portuguesa, fue una escuela naval creada por Enrique el Navegante en Portugal, obviamente, ¿no? Y obviamente esto ayudó al desarrollo de la navegación, por eso fue muy importante esa escuela naval. Ahora, conociendo un poco más el comercio marítimo de Portugal, aquí creo que tenemos un texto, no es tan grande, te voy a pedir por favor que lo leas tú mismo, ponle pausa y luego volvemos para hacer las preguntas. Bien, ahora que ya has leído el texto, vamos ahora a resolver las preguntas, ya que no son tan difíciles. La primera dice, ¿cuál fue el aporte de Enrique el Navegante, ¿no? El príncipe Enrique? El principal aporte fue porque él construyó la Escuela Naval de Sagres. Esa escuela naval ayudó a desarrollar bastante la navegación, los estudios en navegación. 2. ¿Cuál fue el otro negocio que emprendieron los portugueses? En el texto nos dicen que otro negocio al que se dedican los portugueses es la venta de esclavos. ¿Sí o no? Ahí dice que ellos perseguían y capturaban a nativos africanos para venderlos luego como esclavos. ¿Ya? Ese fue un segundo negocio que tenían, aparte de las ventas a la India. 3. ¿Cuáles son las ventajas que tenían los portugueses? Los portugueses tenían una ventaja, que también lo dije en clase y también lo hice en el texto. Tenían una posición privilegiada, debido a que estaban cerca del Océano Atlántico. Y la tarea va a ser, en un mapa ubica el reino de Portugal y su recorrido a las costas de África para llegar a la India. Puedes utilizar como referencia esta parte, puedes utilizar eso, o también puedes utilizar este de acá, ¿no?, que te estoy poniendo aquí en el video, esta imagen, para que represente la ubicación de Portugal y obviamente las rutas que ellos tomaron, ¿no? Con tal de que se vean las rutas principales de Bartolomé y de Vasco da Gama, excelente quedaría el mapa. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora con las siguientes preguntas. Escribe verdadero según corresponda. Escribe verdadero o falso según corresponda. La primera escuela de navegación fue fundada en España. No, eso es falso. No fue fundada en España. Recuerden que fue fundada en Portugal por Enrique el Navegante. Los primeros en iniciar las exploraciones fueron los franceses. Falso también. Podían ser los portugueses y los españoles, pero no franceses. El Tratado de Alcazobas-Toledo fue firmado para dividirse las zonas de exploración. Es cierto, ¿no? Es cierto. Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil. Sí, les comenté, ¿no?, en el texto con el que hicimos clase. Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil. Ahora, para investigar, tarea. Esto sí es fácil. Solamente lo que tienes que hacer es definirme qué cosas son cada uno. Por ejemplo, ¿qué cosas son las cruzadas? Lo habíamos visto ya hace unos temas anteriores, ¿no? Tema 7 creo que lo vimos, ¿no? Son guerras santas entre cristianos europeos contra los turcos musulmanes, ¿no? Es fácil. Enrique el Navegante, ¿quién era? ¿No? Puedes ponerme lo más fácil que tú sabes de él, ¿no? Fue el príncipe que creó la Escuela Naval de Sagres. Ya está. Y Vasco da Gama, portugués que llegó a la India, especialmente a Calicut en el año de 1498, ¿no? Eso también lo hemos visto en clase. Es muy fácil esto. Eso lo puedes hacer incluso ahí nomás, al costadito, ¿ya? Así que hazlo. Completa. Fue la primera escuela naval de Portugal. Ya está. Escuela Naval de Sagres. Dominaron la península ibérica desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Ah, ya. Esta es otra historia. La península ibérica va a ser invadida en el siglo VIII hasta el siglo XIII por los árabes musulmanes. Si ustedes recuerdan, en las guerras santas, los turcos musulmanes comenzaron a invadir parte de Europa y la península ibérica cayó en el siglo VIII bajo el dominio de los árabes. Recién en el siglo XIII, final del siglo XIII, se los logra expulsar, y por eso que España y Portugal logran tener el control de sus propias tierras y
y se lanzan a hacer esas navegaciones en el siglo XIV, siglo XV. Fue el rey de Portugal y padre de Enrique el Navegante, Juan I, ¿no? Ese lo habíamos visto también. Es el tratado que firmaron España y Portugal. El tratado de división de zonas de exploración, Alcazobas, Toledo. Y por último, las preguntas con alternativas. Esto es bien fácil. No es un avance científico relacionado a la navegación. En realidad, según mi percepción, todas son importantes para ayudar a la navegación. Sin embargo, hay una que como que no está tan relacionada porque es más que nada para utilizarlas en defensa contra contra las criaturas enormes que se encontraban en el mar, ¿no? Lo habíamos visto en la clase anterior. La carabela sí, es para la navegación porque es un barco. El astrolabio ayuda a medir la altura de los astros y ver en dónde están ubicados. La brújula ayuda también a la ubicación geográfica. La rosa náutica obviamente está dentro de la brújula, así que también ayuda. Y la pólvora, como está más relacionada a las armas de fuego, aquí es la única que no cuadra. Pero no quiere decir tampoco que de alguna forma también haya ayudado. ¿Está bien? A la navegación. 2. Los portugueses buscaron llegar a la India bordeando el continente de África, ¿no? Ya lo habíamos visto en el mapa. 3. El príncipe que fundó la escuela naval, Enrique el Navegante. Ahí está. 4. Navegante portugués que descubrió el cabo de las tormentas que luego sería llamado Buena Esperanza. Fue Bartolomé Díaz. Díaz. Algunos días con Z, algunos días con S. En realidad, en algunos libros los encuentras de alguna forma. Pero no es Bartolomé Ruiz. No. Bartolomé Ruiz es de la historia de los viajes de Francisco Pizarro cuando hizo para invadir el Tahuantinsuyo. Eso ya lo vamos a ver cuando nosotros lleguemos a esos temas, ¿ya? Bartolomé Ruiz no. Ya es Bartolomé Díaz. La B. Vamos con la 5. ¿Dónde se fundó la Escuela Naval de Sagres? O Náutica de Sagres. En Portugal, obviamente, en Portugal. ¿A dónde querían llegar los portugueses y los españoles? Fácil, ¿no? La India. 7. Península donde se localizan España y Portugal. La península ibérica, ¿no? Que yo les mostré en el mapa al principio de la clase. 8. Documento que firmaron España y Portugal para dividirse las zonas de exploración. Alcazobas, Toledo, ¿no? 9. Calicut es un puerto que se encuentra esto lo vimos, ¿no? Cuando Vasco da Gama por primera vez llega a la India, pisa Calicut. Ahí está. Y 10. El tratado Alcazobas-Toledo fue firmado entre Portugal y España, obviamente, pero si se dan cuenta no hay, y acá se repite otra vez Portugal. Lo que me da a entender a mí de que acá no debió estar Portugal, sino España. Es obvio, ¿no? Es obvio. Bien, eso en realidad entonces sería todo. Este es el tema número 10. Ya nos estaremos viendo más adelante para el tema número 11. Si necesitas ver otra vez este tema, hazlo con mucho gusto. Cuídate bastante. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.